Promediando la semana pasada, el Uruguay se vio conmovido por una situación personal, pero de honda repercusión mediática, y que se derramó a lo social, evidentemente. Pero antes de adentrarnos en ella, una reflexión. Siempre es buena, así ustedes me van prestando un poquito más de atención. Yo soy más preciso y ahí comienza la cosa. Toda persona humana tiene un paso previo en la vida, debiera tener lo que es su autoconocimiento. El autoconocimiento es esencial. Es un proceso difícil, no exento de saltos, de sorpresas, siempre con uno mismo, en donde uno terminará aceptando lo que puede, perdonándose algunas cosas, corrigiendo otras, vivir, pero vivir a cara descubierta. Y así comenzar a ser persona. Digo comenzar porque una persona en sí misma tiene así posibilidades de amar, pero debe también convivir con el otro, es decir, debe hacer suyo el Estado de Derecho, las condiciones de derecho, y ser un ciudadano cabal, esto es, comprometido sociopolíticamente con su comunidad. Y ahora sí vamos al primero de los tres temas que trataremos hoy. El vicepresidente del Uruguay, el señor Raúl Sendic, cometió un grave error, no solo para con su persona, sino para con su investidura. Un tema que de por sí es arduo, fingir o permitir que otros pusieran una titulación que no les es propia, aparentemente todo a pensar en ello, no es cosa menor, pero tampoco se acaba el fruto. Convengamos, es serio, es muy serio, pero vaya que la persona lo debe estar sufriendo. Primera condena y única, otra no hay. ¿Qué saltó? Saltó un problema. ¿Es Sendic el problema? ¿O es Sendic el síntoma de un problema? Nosotros creemos que es el síntoma de un problema que es de la sociedad uruguaya, la hipocresía. Hipocresía para con el aborto, hacemos una cosa y decimos otra. Hipocresía para este tipo de situaciones, en donde, ¡qué escándalo! ¡Qué horror! Y aquellos grandes abogados, algunos que fallecieron trágicamente, que no lo fueron. Y aquellos grandes médicos cuyo título nunca apareció. ¿Y los psicólogos? Por favor. ¿Eso perdona lo hecho por Sendic? De ninguna manera, pero con medida, con ponderación, con escala. Salen a hablar todos. Todos tienen una piedra en la mano. La tiene el que perdió un brazo. La tiene el otro. El que vio cómo otrora queridos amigos y socios le disparaban a su cuerpo en varias zonas, por traiciones, por mentiras. Y ahora se escandaliza. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Va de retro. Acá estamos ingresando en un tema que por vía de esa gran hipocresía, por vía de la incontinencia mediática que favorece y vehiculiza toda esa miseria humana, sin olvidarla de Sendic, sin olvidarla, pero focalizándola toda, no sus partes. Tenemos un grave problema uruguayo de sociedad, que es su hipocresía, su falta de verdad, de relación con lo verdadero, de esa vehiculización mediática de los grandes medios de comunicación, que exacerba la trivialización de los problemas y que focaliza en el escándalo lo que debe ser producto de análisis y reflexión seria. Llegamos al segundo gran tema, que es un gran problema, la educación en el Uruguay. Pero el problema en cuanto a qué? Problema por ser una cuestión en sí misma, la educación en sí, por comprendernos y comprometernos a todos. Pero de vuelta, queridos medios de comunicación masivos, lo siento, ¿qué hace el oligopolio mediático? ¿Qué hace la querida oposición que no se le cae una idea? Focaliza todo en la enseñanza media pública. El horror está ahí. ¿Que hay problemas? Sin duda, pero
es horror, es tal, está todo ahí. ¿Qué pasa con la otra enseñanza, con la primaria, con la preescolar? ¿Qué pasa con la terciaria? ¿Qué pasa con la privada? ¿Y acaso se divulgan informaciones, que las hay, y estadísticas, que las hay, sobre la performance entre lo público y lo privado en sí mismo? No. ¿Por qué? Hay un apagón mediático e informativo que dice relación a la educación terciaria en el Uruguay y universitaria especialmente. Todos sabemos que la Universidad de la República, la UDELAR, concentra en sí misma, en sus facultades, la mayor parte del estudiantado que viene creciendo. Pero lo hace cada vez mejor, con mejores gestiones en las diversas facultades. Y esto es sabido, y es conocido, y es percibido primero por quienes, por los propios muchachos y muchachas, obviamente, pero nosotros también los padres lo vivimos. Quienes pueden pagar y hacer más leve la carrera de un alumno, bueno, recurren a otros medios, allá ellos, en muchos casos bien llevados, otros se produce una cierta laxitud entre la exigencia del rigor académico y el resultado final del alumno. ¿Y por qué no se informa de esto? ¿Por qué no se resalta lo positivo, lo realmente vinculante? ¿Por qué se regodea siempre en el, perdónense la expresión, en el chocolate por la sangre de lo policial, en la exacerbación de lo grotesco, de lo peligroso, del miedo como función social? ¿Qué función social puede tener el miedo, salvo inhibirla? Dígaseme, por favor. Entonces, ahora, esto se regula también por acto de ciudadanía, por usted, por mí y por todos nosotros, que ve lo que quiere ver. Vayamos al tercer problema. ¿Cuál es este? La judicialización de lo político. ¿Por vía de qué? Por vía de tomar a la política como un espectáculo. ¿Qué ha sucedido con el síntoma que decimos que es el caso del señor Raúl Sendic? Se busca prenderle fuego en la hoguera. Ahora, todo el resto del espectro, con todas sus liviandades y miserias humanas, calla. Calla de sí, pero exalta y grita por el otro. Y mientras tanto el presidente de la República, ¿qué hace? Sale, busca soluciones, presenta soluciones, las da, pone la cara, dialoga con el pueblo, cara a cara, mano a mano. ¿Es un santo? No. Tiene sus miserias, sus problemas, claro, pero es un ser responsable y es un ser ético con un plan estratégico, y tiene un equipo de gobierno. ¿Y la oposición qué tiene? La oposición tiene la voluntad de dañar, y solo eso, dañar. Hay gente que para conseguir aquello que hablábamos al inicio de nuestra conversación de hoy, precisa hacer una bandera para llamar su atención y buscar el reconocimiento social. Otros precisan golpear salvajemente, veamos ahí la violencia doméstica, increyendo y sin comentarios. Otros precisan, vaya a saber lo que precisan, pero esas son miserias. La falta de referentes societarios, éticos, está siendo percibida por todos nosotros. Debiera serlo en mayor medida, y para eso nunca es tarde para, además de ser personas, ser ciudadanos. Yo apelo, en primer lugar, a mí mismo, a esa responsabilidad, corresponsabilidad que vivo y tengo como integrante de una comunidad. Si no, trivializar todo. Queremos llegar a lo que es Brasil en su oposición, que no se le cae una idea y agrede sin más. Queremos instalar la duda como sistema permanente, no de reflexión, sino de trivialización y de colocar al otro no como el complemento de uno, sino como el enemigo. Acá no hay enemigos, acá nos conocemos todos, y todos conociéndonos, lo mejor que podemos hacer es no ser tan gritones y reflexionar más y ver al mundo, porque todo esto dice relación de otra gran cuestión que vive el Uruguay, y es la desinformación mediática en los informativos. Desinformación absoluta,
de lo que ocurre en el mundo, en la Unión Europea, en pelea con Europa, en España, donde hablan de crecimiento cuando mantienen más de 4 millones de parados, con una desigualdad atroz, con una falta de libertades personales que llama la atención y da miedo. El propio sistema capitalista, que está muy lejos, pero muy lejos, y si no investigan, de haber zanjado la crisis financiera del 2008. Hay cuestiones para tratar, para eso estamos, para dar la cara.